El presidente de la Cámara de Representantes de la Florida, Danny Pérez, sorprendió al anunciar una ambiciosa propuesta para reducir el impuesto estatal sobre las ventas, actualmente 6%, lo reduciría al 5.25%. Esto sería el mayor recorte fiscal de la historia del Estado, que podría ahorrar a los contribuyentes, a todos los residentes del Estado, hasta 5.000 millones de dólares cada año. Esta medida aún debe de ser aprobada por la legislatura estatal, impactaría todas las compras realizadas en el Estado, al tratarse del impuesto general sobre las ventas. De implementarse supondría un alivio económico directo para los consumidores, en un contexto de inflación y preocupación por el costo de la vida. Danny Pérez aseguró que el recorte no afectará servicios esenciales como la salud, la educación o la seguridad pública. De otro lado, el gobernador DeSantis está buscando reducir o quitar los impuestos a la propiedad. Para eso, y vamos a hablar del tema, a ver cuál de los dos puede tener una posibilidad de llegar a ver la luz, nos acompaña el economista Iván Jiménez. Iván, un placer saludarte, feliz viernes y gracias por estar con nosotros. Es un honor estar, claro. Gracias, Iván. Desde todo punto de vista, esto va a ser más un choque político, que muestra una división que hay en el estado de la Florida entre la cúpula republicana, que es la mayoría, y un gobernador saliente que le queda un año y un poquito más. Pero en la parte económica, en la realidad de los consumidores, de los que vivimos en el estado de la Florida, ¿cuál de las dos tiene más posibilidad de eliminar el impuesto a las propiedades o bajar el impuesto general del 6 al 5.25 como propone el señor Danny Pérez? Bueno, primero, ninguna de las dos deben ser parte del diálogo. ¿Por qué? Porque todavía el estado de la Florida tiene una deuda. Aunque bien es cierto, tiene una buena cotización de deuda, tiene deuda. Lo que debe hacer un estado es eliminar su deuda, y cuando entonces no tiene deuda pueden regalar confisques. Esto es lo opuesto a cuando, diríamos, los partidos demócratas están en el poder, que gastan por doquier. Sí. Aquí es reducir impuestos y vamos a estar claros. O sea, reciben las escuelas, los profesores de la Florida, un salario digno que les permite a una persona que acaba de egresarse y recibirse como maestro, reciben un ingreso que va acorde con el mercado. La respuesta es no. Tenemos un déficit de más de 50.000 profesores en el estado de la Florida, donde han tenido que reducir las calificaciones para que puedan estas personas ser elegibles a llamarse maestros. Entonces, lo que debemos hacer es preguntarnos, por ejemplo, cuando uno va a lugares como Florencia, que ve un domo, ese domo lo hizo la ciudad, la ciudadanía, para que todos los que hoy la visitan por millones. Entonces, ¿está la Florida siendo el equivalente a un domo? Ese gran, colosal movimiento para que la economía sea la más sólida. Tenemos nosotros los mejores profesores, no porque no sean calificados, sino porque no le estamos pagando lo que deben recibir. Y menciono esto porque la educación es el enfoque y dominio del Estado. Entonces, uno. Y dos es, tenemos deuda todavía. Lo que debería hacer el Estado es eliminar la deuda y entonces pasar a lo que verdaderamente nos afecta al bolsillo, que son los toles, o sea, todos los seguros, lo que paga el Estado correspondiente, que eliminen el impuesto a la electricidad, que se lo eliminen a la compañía eléctrica, de tal manera que todos nosotros veamos un efecto. O sea, es muy fácil regalar este dinero, pero ¿cuál es el peligro en la Florida? ¿Cuál es? En la Florida, el peligro es que en la Florida hay una ley donde tienes que tener una supermayoría para poder aumentar impuestos. Entonces, no es que es una simple mayoría. Eso lo que hace es que hoy estamos en zafra, hoy estamos en el punto económico de mayor vigor en la historia de la economía. Pero tenemos que entender que cuando las cosas se pongan difícil, entonces el Estado no va a tener lo suficiente. En cuanto a la pregunta, ¿cuál de las dos puede pasar? Ambas pueden pasar a la legislatura. Wow. Existe el capital político para que ambas pasen la legislatura. Ahora, ¿existe el Estado de un estadista o quieren ser políticos para que lo que único están buscando es su próximo posicionamiento electoral? Entonces, desde mi punto de vista, debemos atender, sí tratar de eliminar todos los impuestos que sean posibles, porque al final del día, Mario, el dinero es más eficaz en el bolsillo del consumidor, claro, que en las manos de un burócrata. Estamos claros.
Tremendo. Pero no debe haber demagogia. El Estado de la Florida tiene más de 18 millones de dólares en deuda, tiene unos fondos de pensiones donde solamente hay una cobertura de un 87%. O sea, esto de lo que estamos hablando, tú lo haces cuando ya está todo pago y te sobra plata. Pero en este caso todavía tenemos deuda y todavía hay pensiones no completas, que donde falta un 13-15% para la cobertura. Entonces, estamos pagándole salarios competitivos a maestros, estamos atrayendo ese tipo de talento al estado de la Florida. La respuesta es no, Mario, porque están votando con sus pies. Hay una escasez en este momento. Ahora, es muy bonito poder decir, por un lado vamos a gastar y gastar y gastar, y por otro lado vamos a cortar impuestos. Eso es lindo, pero eso tú lo puedes hacer cuando todo está pago y te sobra plata. Cuando te sobra dinero, cuando hay flujo de caja. Te hago una pregunta, Iván. ¿Es normal que los estados bajen los impuestos? Porque nos jactamos de que vivimos en el estado, uno de los estados más económicos, que la gente de California o la gente de Nueva York llega al estado de Florida y dice, esto está muy económico, muy barato, aquí rinde mucho más el dinero. ¿Es normal que los estados bajen los impuestos? No es normal porque los estados no gozan de este clima tropical que nosotros gozamos. O sea, ¿cómo fuera el turismo en Nueva York o el turismo en Chicago si tuvieran este clima del cual nosotros disfrutamos? O sea, no fuera mano a mano. Claro. Entonces, hay que entender que la Florida tiene una bendición que sí hay que reconocer que la administración y la legislación de la Florida ha sido muy responsable durante los últimos 10 años, donde han bajado la deuda consistentemente, donde sí tenemos una calificación de deuda AAA, pero todavía hay un trabajo por hacer y lo debemos completar antes de poder celebrar. Eliminemos la deuda por su totalidad, la que se pueda, eliminemos el déficit en pensiones que existe, reduzcamos lo que nos afecta día a día, que eliminen el impuesto a la gasolina. ¿Quieren bajar impuestos? Interesante. Bájenselo a la gasolina. A ver si este mensaje llega hasta Tallahassee. Es correcto. Entonces, pero sí es bonito, Mario, hablar de que vamos a bajar impuestos. La realidad de los que no somos políticos y lo que miramos 5, 10, 15 años hacia adelante en cuanto a un presupuesto es que hay que entender que no hay regalo, no hay almuerzo libre, como dicen en inglés. Que no todo esto tiene que enfrascarse en el contexto de cómo esto impacta la economía y cuáles son los puntos de dolor. Gracias, Iván. Correcto. Está muy claro el tema. Muy amable y un buen fin de semana. Gracias por tu análisis. Tenemos más. Igual. Éxitos. Gracias.